a quien imitar a la vida de Pablo. De aquí en adelante van a ver cómo Dios usa a este hombre para su gloria. Y el tema que vamos a ver esta mañana es convocados por Dios desde la iglesia. Convocados por Dios desde la iglesia. Convocados por Dios desde la iglesia. Los primeros 12 capítulos hemos evidenciado el poder transformador del evangelio. Hemos visto cómo simples hombres fueron entrenados por Jesús y ellos serían los portavoces de la verdad. Desde el capítulo 1 al capítulo 12 hemos visto esta dinámica. Cómo el Señor entrenó a hombres y a partir de estos hombres, cuando vino el Espíritu Santo, ahora ellos tenían el poder y iban a predicar con denuedo, y de ahí en adelante se iba a anunciar el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y este era el plan de Dios: convocar a sus discípulos para que ellos ahora fuesen los testigos de Cristo, los testigos de Dios, mártires de Dios. Ellos ahora iban a escuchar el mandato del Señor y tenían que salir, no quedarse en su lugar. Para esto, Dios de manera providencial y soberana aún permitió la persecución para que el evangelio se extendiese en distintas regiones, llegando así el evangelio, por ejemplo, hasta Antioquía, donde vamos a ver el día de hoy. No solamente Antioquía, sino vamos a ver en otros lugares, llegó Samaria, llegó el evangelio y otras regiones. Y Dios, como el que custodia su obra, permitió, como les decía, lo que fue la tribulación, para que como aquel gran sembrador ahora lanzase la semilla a través de hombres para que lleven el mensaje, y ellos fueron los portavoces. Entonces Dios iba a cumplir su plan soberano de manera perfecta. El hombre, nosotros, en este caso, aquellos hombres de aquel tiempo, podrían ver quizás por algunos momentos como algo difícil en que esto acontezca, porque los enemigos se levantaron. Y estos enemigos no eran los enemigos de los discípulos, sino eran los enemigos de Cristo. Y uno de esos enemigos fue convertido por el Señor, transformado. Este hombre que iba a atrapar con un deseo como un león, que iba a atrapar a sus presas, iba a Damasco, pero el Señor de manera soberana lo llama y lo salva, para que ahora a través de este hombre pueda hacer su obra, completar su obra. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, la tarea continúa. La tarea continúa para estos hombres. ¿Y dónde estamos ahora? En el capítulo 13. Permítanme leer los primeros 3 versículos que vamos a solamente esta mañana observar. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este pasaje ha sido muchas veces predicado por muchos pastores a lo largo de la historia. Ha sido unos pasajes usados como motivador, catalizador, para que hombres salgan de las iglesias a cumplir este llamado de plantar iglesias. Hoy quiero verlo de manera precisa contigo, qué es lo que el Señor está diciendo a través de Lucas, el autor, a este hombre llamado Teófilo, porque el que escribe esto es Lucas y tiene como fin, es muy probable, discipular la vida de Teófilo. Y cuando Teófilo va a leer ahora de aquí en adelante, él puede llegar a comprender esto, que Dios es definitivamente el que se encarga en que su obra se extienda. Ahora usando 2 personas al inicio, luego se van a incorporar más personas, pero un hombre en particular hasta el final, aquel que iba a ser el portavoz del evangelio. Entonces Teófilo
podía observar a Cristo haciendo su obra, usando personas sencillas, simples, comunes, a través del poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Hay un detalle que no debemos dejar de ver, es que aquí empieza, como les decía, los viajes misioneros. Y este es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Empieza en el capítulo 13 y va a terminar en el capítulo 14, en el versículo 28. Son 3 viajes misioneros y este es el primer viaje misionero. Por lo menos 3 viajes misioneros narrados en el libro de los Hechos. Pero se detalla que Pablo también hizo otro viaje después de los 3 viajes misioneros. Pero este viaje empieza acá, empieza con Pablo haciéndolo y juntamente con Bernabé. Quiero citar 3 preguntas que me gustaría que pensemos y al final también recordarlo. La primera pregunta es, ¿qué estás haciendo para seguir creciendo en tu iglesia? La segunda pregunta es, ¿de qué manera responderás al llamado del Señor? Y la tercera pregunta es, ¿cuánto estamos creciendo para que como iglesia enviemos a hombres a la misión? Y cuando los veo a ustedes es obra de la gracia del Señor nada más. Y oramos para que nuestra iglesia cumpla el propósito para la cual ha sido levantada. Cumplir el gran llamado del Señor. Id y haced discípulos. Y ese es uno de los distintivos de la iglesia, iglesia bíblica misionera. Queremos ver de acá que salgan hombres a plantar iglesias. Quizás matrimonios salgan de acá a plantar iglesias. Y oramos eso para la gloria del Señor. Entonces, permítanme ver de esta manera. En primer lugar, los convocados son los que están en un servicio continuo en la iglesia. Los convocados son los que están en un servicio continuo en la iglesia. Fíjense cómo inicia el versículo 1 del capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta palabra había te afirma lo que está sucediendo acá. Lo que quiere decir, así era la iglesia. O sea, si alguien podía ir a esta iglesia, podía observar cómo esta iglesia tenía esa dinámica, en cómo existían ellos. Podía llegar a conclusiones precisas, podía tener un testimonio cómo es esta iglesia. Había en esta iglesia, esto era la dinámica que había. Entonces, cuando viene esta otra palabra, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Hay un resultado lógico que aparece acá, por todo lo que está viendo. Ahora hay otra palabra que Lucas usa, y usa la palabra iglesia. Pero ¿por qué es necesario señalarlo? Porque cuando se habló de la iglesia en Jerusalén, Lucas lo usa de la misma manera. Iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, para los que iban a sufrir la hambruna en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. La palabra iglesia, eclesía en el griego, que quiere decir los llamados afuera, convocados, los que han sido sacados afuera. Ahora, esa misma expresión fuerte lo usa acá, en Antioquía, la iglesia de Antioquía. Por lo tanto, la iglesia iba a ser la base, iba a ser, diríamos, el fuerte, donde de allí saldrían los hombres que saldrían a predicar el evangelio. Sería el lugar apropiado, la iglesia. Había, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía. Un teólogo, Samuel Pérez Millos, lo menciona de esta manera. Todas las congregaciones que se formaban con sus líderes y maestros son considerados como iglesia local. Si tú conmigo leíste los primeros versículos, puedes ver allí que había ya profetas y maestros. Lo que esto te señala que habían líderes en la iglesia. Entonces, los líderes en la iglesia era la forma visible cómo poder ahora distinguir de lo que es la iglesia universal de una iglesia local. La iglesia universal obviamente empezó en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Pero el único que va a convocar a la iglesia universal va a ser Cristo, cuando Él regrese a buscar a su iglesia. Pero esa iglesia universal que es invisible, se hace visible a través de la iglesia local. Y esa iglesia local tiene líderes. Y Dios coloca instrumentos, herramientas para llevar su gloria, para que cumpla su plan. Entonces tú podías ver en el libro de los Hechos, en las cartas,
Cuando se hablaba de iglesia, se hablaba también de personas que estaban en el liderazgo en la iglesia. Por eso se podía hablar de una iglesia local. Y acá estás viendo una iglesia local llamada la iglesia de Antioquía, porque ahí nació la iglesia, en esta ciudad de Antioquía. Y Antioquía era una ciudad importante, una de las ciudades muy importantes para el mundo romano. Y Dios permitió que de allí se levantara una iglesia. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? ¿Por qué la iglesia tiene que ser la promotora para que cumpla la obra de Dios? Fíjense algo. La iglesia ha sido diseñada para que cumpla el plan de Dios. El plan de Dios es levantar su iglesia. Él edificará su iglesia. ¿Y quién va a hacer esa labor? La propia iglesia. Ninguna otra institución, ningún otro hombre puede cumplir esta tarea. Solamente la iglesia. Y esto lo puedes ver en esta dinámica. Por ejemplo, en Hechos 16. Fíjate, Hechos 16, 1 y 2. Y acá va a empezar Pablo su segundo viaje misionero. O ya empezó su segundo viaje misionero, perdón. Y está ahora en Derbe y en Listra. Fíjense lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban ¿dónde? En Listra y en Iconio. ¿Te das cuenta? Un lugar geográfico determinado. Y de allí ahora los hermanos de la iglesia acreditan que Timoteo se puede sumar al viaje. Pablo seguramente tuvo charlas con los líderes y ahora la iglesia iba a orar y Pablo es más, ora por él, por la imposición de las manos. Él habla en algún momento en sus cartas que pusieron sobre él el presbítero, los ancianos, para que él se sume al viaje misionero. Entonces ves esta dinámica. La iglesia local cumple esa función de salir y predicar, de mandar a predicar a hombres para que planten iglesias, la gran comisión. Entonces, regresamos a Hechos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué habían? Profetas y maestros. ¿Quiénes son? Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Qué te dice todo esto? ¿Sabe lo que te dice? Pluralidad en el liderazgo. La pluralidad en el liderazgo. O sea, ya ves acá indicios de lo que luego el apóstol Pablo, cuando dice a Tito que estableciese ancianos, plural. Necesita haber ancianos, no solo un pastor. Cuando hay una iglesia con un solo pastor es un gran peligro, porque el pastor puede tomar el dominio, puede enseñorearse. Necesita al lado otros pastores, otros ancianos. Ahora tú dices, acá en nuestra iglesia hay un solo pastor. Es verdad, pero los que han cursado el curso de membresía saben que del todo no está solo el pastor, que el pastor está rindiendo cuentas a la iglesia donde vamos a ir ahora, en Argentina, el pastor Matías y el pastor Eduardo. Son los ancianos que se les ha delegado de manera, diríamos, voluntaria, delegado autoridad, no para que tengan una autoridad intrínseca en la iglesia, sino para que ellos aconsejen al pastor, mientras se levanten ancianos en la propia congregación y sean ahora una pluralidad de ancianos para que cuiden la iglesia. No puede un hombre solo estar teniendo esta labor. Es un peligro muy grande. Entonces, acá ya ves indicios de la pluralidad de ancianos. Entonces, eso quiere decir que las misiones, que ahora empieza desde acá, no se hace simplemente, esto pensaba, de buenos deseos. ¿Por qué de buenos deseos? Porque los pastores que han terminado en un seminario o algún instituto bíblico, sea cual sea, y más si tienen una visión de plantación de iglesias, ¿saben lo que hacen? Estrategias. Y escriben sobre un papel sus estrategias. Lo he hecho, por ejemplo, en mi curso de plantación de iglesias. He hecho mi estrategia, he puesto varias cosas, he escrito. Pero no porque ahí está en el papel plasmado, eso va a suceder. No sirve de nada un papel. O sea, ¿cuándo la iglesia cumple su función para ser una iglesia que salga a plantar iglesias? Cuando los que componen esa iglesia se estiren a vivir lo que se enseña desde el púlpito.
Porque si no es en vano, hermanos. Es en vano tener un curso de membresía. Es en vano que alguno de ustedes ya escuchó el curso de membresía. Es en vano estar como miembros en la iglesia. Es en vano asistir a la iglesia si no aprendemos a obedecer la palabra de Dios, a sujetarnos a la Escritura y valorar la Escritura y vivir la Escritura. No serviría de nada. Esta iglesia, para que haga esta tarea, se supone y se observa que toda la iglesia ha crecido y los pastores han desarrollado sus dones, han comprendido para qué están. Por lo tanto, ahora pueden salir a hacer esta labor. Vemos nuestra iglesia y yo doy gracias a Dios por ustedes, pero de todas maneras aún falta un liderazgo acá, una pluralidad de ancianos en nuestra iglesia y debe ser un peso de todos. Y esto es un peso sobre los varones, porque los varones que están acá tienen esa responsabilidad de escuchar lo que Dios se le está diciendo de manera personal para lo que han sido llamados. De manera personal. Y eso voy a estar desarrollando en esta mañana toda esta idea. Pero Dios, diríamos, catalizador principal es su propia iglesia, para que cumpla su propia obra, para que de allí salgan a plantar otras iglesias. Entonces, había en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿quiénes? Una pluralidad. Pero ¿qué pasaba en esta pluralidad? Esta pluralidad ejercía ministerios. Bueno, pensaba esto, hermanos. Pensaba esto. Para este momento no había organizaciones ni nada por el estilo. No había seminarios, no había institutos. ¿Dónde creen que aprendían todos la Escritura? En la iglesia, debajo de pastores fieles. Y ahí lo hemos mencionado en Efesios capítulo 4:12, que Él colocó a los dones fundantes que no están, pero los dones consolidantes, pastores y maestros. Y ellos son los que equipan a la iglesia. Y es la propia iglesia ahora que cumple esta labor. Y es la iglesia la única que puede cumplir esta labor. Las organizaciones solo van a hacer algo, ayudar para que esto se concretice. Pero la tarea es de la iglesia. Y de la iglesia salen hombres para plantar iglesias. Entonces, quería señalarlo esto. ¿Quiénes son estos hombres? Profetas y maestros. Y fíjense lo que acabo de mencionar. ¿Quiénes son los profetas? Bueno, en Efesios habla que ellos son parte de estos dones fundantes que ponen el fundamento. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, los profetas eran los que hablaban la voz de Dios al pueblo. Eso cumplía la función en el Antiguo Testamento y la dinámica no cambió en el Nuevo Testamento, porque también ellos eran los que traían la palabra de Dios al pueblo, a la iglesia en este caso, lo que traían esa revelación a la iglesia. Entonces eran los profetas, pero designa a otro grupo más. El otro grupo es maestros, y es interesante que ahora lo pone a los maestros y no lo pone a los pastores, como lo pone Pablo más adelante en su carta en Efesios, que son los dones consolidantes, pastores y maestros. ¿Por qué acá solo maestros? Bueno, no tenemos que estar pensando mucho, solamente los maestros están cumpliendo una función de dar claridad en la enseñanza, están enseñando, equipando. La idea es que toda la iglesia está creciendo en su entendimiento. Y esto es el punto. ¿Saben, hermanos? ¿Cuándo una iglesia ya es capaz de poder enviar a otros para cumplir esta tarea? ¿Cuándo? Cuando la iglesia está en ese punto donde está creciendo, donde comprende la Escritura de manera tan clara, donde los varones han sido equipados y donde pareciera que todo es armonía y lindo. O sea, no queremos salir de acá porque esto es hermoso, la iglesia. Listo, dice el Señor, ya está equipada. Hay ciertos hombres ahora que tienen que salir. ¿Y quiénes van a salir? Lo mejor de lo mejor. Y acá sale lo mejor de lo mejor. ¿Quiénes salen? Bernabé y Pablo. Estos son los dos hombres que van a salir. Justamente ahí empieza. ¿Quiénes son estos hombres? Bernabé. ¿Quién más?
Pero antes de ver quiénes salen, porque todavía no estamos hablando de eso, pero ¿quiénes son estos ancianos de esta iglesia? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Por qué Lucas pone estos nombres? Pudo haberlo dicho, eran 5 ancianos, entre ellos incluido Bernabé y Saulo, a cual el Espíritu Santo los llamó. Pero te pone detalles de los nombres. Por ejemplo, te dice Simón, el que se llamaba Níger. ¿Qué quiere decir Simón, el que se llamaba Níger? Bueno, ahí la palabra Níger es negro. Es muy probable que él tenía una tez oscura, pero no necesariamente un negro. O puede ser que sí, pero tenía una tez oscura. Ahora, ¿saben por qué era necesario esto? Porque tú puedes ver en esa pluralidad de ancianos donde son hombres maduros, donde no hay, diríamos, marginación, racismo. Esta iglesia es una iglesia madura y hay una variedad de hombres, porque también lo tienes, fíjate aquí más, a Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Y quién es Herodes el tetrarca? ¿Recuerdas que es conocido también como Herodes Antipas? ¿Y quién es Herodes Antipas? ¿Te acuerdas que el que mandó a matar, a que le decapiten a Juan? Bueno, este es Herodes el tetrarca. Y Manaén, el que había sido criado junto a Herodes, literalmente diría el que ha tomado la leche juntamente con Herodes. Posiblemente un familiar. Lo que te dice es que era de la aristocracia este hombre. Entonces lo tienes a un hombre que es de tez oscura, tienes a un hombre de poder económico al lado, pero tienes a Bernabé también. ¿Y quién es Bernabé? Hijo de consolación, hemos hablado mucho de Bernabé, ahí está Bernabé. Pero hay otro más, Lucio de Cirene. Y acá no nos dice mucho de Lucio de Cirene, pero sabemos que es un creyente, pero te da, bueno, ya están los nombres, y Saulo. Saulo, que sería uno de los más que es nombrado acá, son 5. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Simón, hay muchos personajes en la Biblia con este nombre Simón. Pedro mismo se le llama Simón. Por ejemplo, uno de los hermanos del Señor también se llamaba Simón. Un leproso que vivía en Betania también se llamaba Simón. Entonces te das cuenta que en aquel tiempo era muy común poner el nombre de Simón. Bueno, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, que el que había sido criado junto a Herodes, y Saulo. Todos estos hermanos componían el liderazgo de la iglesia, una pluralidad de ancianos, distintos del uno y el otro. Pero ¿sabe qué ejercían? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué es importante? Porque la palabra ministrando es realizar servicios religiosos a través de un acto, es un servicio religioso público. De ahí esta palabra viene de la palabra liturgia, que personas tomaban la postura de estar adelante y comenzaban a ministrar a las personas. Posiblemente la labor que estoy cumpliendo acá en la enseñanza, estos hombres cumplían esta labor, ministrar, servir de manera pública a los demás. Pero hay algo que señalar acá. Pero antes de ver esto, fíjate Hebreos capítulo 10, versículo 11. Esta misma palabra, ministrando, aparece en Hebreos para señalar lo que antes hacían los sacerdotes. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El autor a los Hebreos señala qué función cumplían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que continuamente ministraban. Esa misma palabra ministrando se está usando en Hechos, que lo que quiere decir que tanto Bernabé, Simón, Manaén, Lucio, Saulo, lo que hacían era continuamente ministrando al pueblo del Señor. Pero hay algo interesante en esto. Dice, fíjense el pasaje, volvemos a Hechos, si me está siguiendo, volvé a Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos, ¿a quién ministraban? Al Señor. Esto es muy importante.
El servicio que hace un pastor es al Señor. A veces la iglesia se toma este rol como si el pastor le sirviera a la iglesia. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Pisa. Lo que hace un pastor y los líderes, en primer lugar, están pensando servir al Señor. Y su servicio al Señor, por ende, sería la consecuencia de esto, es servicio a la iglesia. La iglesia disfruta de ese servicio que estos hombres hacen de manera, diríamos, con temor, con humildad al Señor. Entonces ahí tienes esta idea muy importante, que ellos servían al Señor y no se servían a sí mismos. Esta idea, fíjense, Hechos 20, voy a citar esto, verso 17, cuando Pablo se encuentra ahí con los hermanos de Éfeso justamente, cuando se va a despedir en la isla de Mileto, él les va a decir esto. Hechos 20, 17, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor. O sea, la iglesia de Éfeso era beneficiada por el servicio de Pablo. Pero Pablo dice, yo servía al Señor. Esto tiene que traer a nuestra mente todo lo que estamos en el servicio. Si estás haciendo alguna labor de servicio en la iglesia, no, en primer lugar tienes que poner en tu mente esto, es al Señor el servicio que haces, porque Él va a juzgar lo que haces. ¿Cómo sirves al Señor? ¿Qué hace el pastor para servir al Señor? Bueno, tiene que estudiar, tiene que visitar, tiene que exhortar, tiene que aconsejar. Y una y otra cosa hace en ese servicio al Señor. Lo hace al Señor. Y la iglesia es beneficiada de ese servicio al Señor. No, pero si estás en Hechos 20, fíjate el 28, ahora la responsabilidad que pone a estos hermanos de Éfeso. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea, el Espíritu Santo los ha puesto y ustedes van a servirle a Él. A Dios le van a servir. Es al Señor el servicio. Entonces, cuando una persona comprende que su servicio es al Señor, su servicio cambia. Porque si fuese a personas, las personas son cambiantes. Un momento están bien, un momento están mal. Y las mismas personas son las que traen dolor a los líderes. Y si fuese el servicio a personas, entonces aún el pastor, los líderes sufrirían, porque sería un servicio no eficiente, sería un servicio humano, o sea, con fuerzas humanas. Pero cuando es al Señor, este hombre se va a esforzar a vivir las dinámicas que el Señor le manda a vivir para llevar gloria a su nombre, con la exigencia que eso demanda, porque es al Señor el servicio. Y no hacemos a nadie más que al Señor. Y todo lo que hacemos acá en la estructura, aún eso es al Señor. No es a nosotros mismos. Y todo lo que hacemos con nuestras finanzas no es a los hombres, es al Señor. Es al Señor para que Él se lleve toda gloria y toda honra. Aún los niños que están siendo servidos hoy por la enseñanza, aún las hermanas que van a preparar el refrigerio y van a traer, aún sea un centavo que se ponga, es al Señor. Pero si esto bajara, sería el hombre, claro, un día va a ser quemado todas vuestras obras, porque fue con otra intención, porque sería con tal de agradar. Si fuese a los hombres, trataría de agradarles a ustedes. Pero mi fin no es ese. El fin del pastor, de todo predicador, debe ser leal a la Escritura, y es al Señor que ejerce ese ministerio de la enseñanza, porque Él le va a pedir cuentas un día cuando esté delante de Él, de lo que ha hecho con su palabra, porque es al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener esto en mente. Es al Señor. Por eso Pablo a Timoteo le va a decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, delante de Dios tú tienes que ser aprobado, no delante de las personas. Dios tiene que aprobar tu enseñanza. Y en la otra carta de Timoteo le va a decir que el Señor Jesucristo y Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, le dice que prediques la palabra.
Es como si Dios y Cristo estuviesen escuchando la predicación que Timoteo va a dar a la iglesia. Es al Señor todo lo que hacemos. Por lo tanto, hermanos, esto no debe traer temor. Y acá, básicamente, este liderazgo servía al Señor para que el Señor sea glorificado. En segundo lugar, ¿qué hacían en esta dinámica de servicio? Ayunando. Y acá hay un tema que lo hemos explicado en una de las enseñanzas que se dio cuando expuse el libro de Mateo. Como iglesia, ¿qué posición tomamos en cuanto al ayuno? Pero de manera resumida sería, no hay ningún mandato para la iglesia para que pueda ayunar, sino el Señor da por hecho que esta práctica se hace. Cuando ayunéis, ¿se acuerdan esa expresión del Señor? No seáis como los hipócritas, que demudan su rostro para ser visto por los hombres, sino cuando vosotros ayunéis, será la puerta, vuestra puerta, para que vuestro Padre que está en lo secreto os recompense en público. Entonces, el ayuno era algo natural que había, y no hay ningún lugar de las cartas en el que el apóstol Pablo mande a la iglesia a ayunar. Entonces, el ayuno sí era un ejercicio natural. O sea, si hay alguno de acá que quiera ayunar, que ayune, porque el ayuno marca así una parte importante de su vida cristiana. No es el hecho de dejar de comer, porque eso es ayuno, sino es el momento donde toda mi atención está en la oración y en el estudio de la Escritura. Eso sería. El ayuno es dejar de hacer todo para abocarme ahora a leer y orar. Esta iglesia no sabemos el por qué estaba ayunando, pero el ayuno no le iba a hacer más fuerte a la iglesia, sino esta iglesia estaban, ¿qué haciendo? Pensando en la Escritura, o estos líderes, pensando en la Escritura, comprendiendo la Escritura, orando, dejando de hacer las cosas cotidianas. Y fue allí donde ahora el Espíritu Santo va a llamar a Pablo y a Bernabé. Te cito lo que un autor teólogo dice: el ayuno no tiene ningún mérito en sí mismo, pero sí en cuanto a dar más tiempo a la oración y al ministerio. ¿Saben ustedes que una de nuestras hermanas de nuestra iglesia perdió a su abuela? Y como los que hemos perdido algún familiar, cuando perdemos a un familiar no tenemos apetito. O cuando una persona está enferma, un familiar, no tenemos apetito. Muchas veces, cuando un hermano en la iglesia está andando mal, los líderes tampoco. Están pensando, no pueden concebir el sueño. ¿Saben lo que hacen? Oran y leen. Recuerdo, por ejemplo, el pastor Matías sobre un asunto cuando charlaba con él, me dice: déjame, Samuel, orar mucho y leer, estudiar mucho para poder hablar de este tema. Los pastores tienen que abocarse en esto, estudiar, y eso muchas veces va a hacer que no se priorice en cuanto a los alimentos. Entonces acá ves, el ministerio de los creyentes en Antioquía practicaban el ayuno posiblemente para dar más tiempo a la oración y al ministerio. Esto dice este autor, administrando el tiempo en un servicio más entregado y comprometido con el Señor. Bueno, esto sería el segundo punto. Y ese sería el primer punto. Y el segundo punto es: los que son convocados son llamados por Dios. Ese es el segundo punto. Los que son convocados son llamados por Dios. Hermanos, a los líderes, a los pastores o a los misioneros no los llama a los hombres, los llama a el Señor. Y eso ves aún en toda la Biblia, los que fueron llamados por el Señor. Y fíjate lo que dice acá. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo. Esto es una manifestación singular, única, y es muy probable, porque estaban esos dones fundantes, que esto se dio de esa manera. Que a través de estos dones, profetas, que Lucas lo menciona, es que el Señor ahora da a conocer este llamado singular y particular y único para estos hombres, de esta manera única. Y entonces está pasando esto. ¿Qué dice el Señor? Es el Espíritu Santo que hace esto. No dice: apartadme
¿A quién? A Bernabé y a Saulo. La palabra apartadme es un imperativo, es separar para algo exclusivo. Por lo tanto, quiero señalar de aquí en adelante muchos conceptos, muchos principios que he estado pensando para desarrollarlo. Es así, en primer lugar, Dios es el que llama primeramente y lo hace a través de su palabra. Claro, hoy ya no hay esos dones fundantes, porque los dones fundantes ya pusieron el fundamento juntamente con los apóstoles y de la Escritura. Pero Dios no deja de llamar a sus hijos. ¿Y cómo los llama? No los llama por una música, porque he escuchado personas que he sentido el llamado y esa música me dijo, y lo sentí ahí. Pero no tiene que ver con sentimiento, porque el sentimiento cambia, es variable el sentimiento. El llamado es irrevocable, el llamado es a través de la voz de Él. Pero ¿cómo se oye la voz? Es a través de la predicación, a través de la palabra expuesta, explicada, argumentada. Entonces el creyente varón, el que está escuchando, quizás aún cuestionando que él sería uno de ellos, pero escucha con claridad lo que Dios le está diciendo. Y si Dios lo está llamando, no puede decir no, porque está entendiendo lo que está diciendo la Escritura. Es Él y el Señor. Dios llama a los varones. Entonces, Dios es el que llama primeramente y lo hace a través de su palabra. Por esto es un alto llamado que todo hombre podría tener. Hermanos, no hay un alto llamado más grande que el ser el proclamador de su verdad. No hay un llamado tan grande. Cuando estaba en la escuela de pastores, allá estudiando, uno de los profesores que vino de otro lugar a enseñarnos una materia, decía, ¿cuántos años estudia un médico? En su país, decía, no, ahí en Argentina. Dijeron 7. Y para que sea profesional en una rama, por ejemplo, el cardiólogo, 12 años. 12 años estudia. Muy bien. ¿Cuántos años debe estudiar un hombre que va a abrir la Escritura y no tratar con un órgano, sino tratar con las almas de las personas? ¿Solo 3 meses? ¿3 años? Y ahí es donde se diluye la importancia del llamado. El hombre de Dios, el que quiere tener, el que desea ese llamado, el que desea esa obra que hace estos hombres, tienen que pensar en esto, en prepararse, en estirarse, en profundizar, porque van a tratar con almas, con personas, y es mucho más que simples órganos, porque se trata de la eternidad de las personas, porque van a abrir la Escritura. Entonces, Dios es el que llama y lo hace a través de su palabra. En segundo lugar, Dios no llamó a cualquiera, sino llamó a personas que estaban equipadas y que ya eran maduras. Porque acá ves que ejercían, que tenían este distintivo, profetas y maestros. Seguramente en medio de los maestros estaba considerado Bernabé juntamente con Pablo. Pero este grupo eran los ancianos, los pastores de la iglesia. Por lo tanto, tienes que tener que ya estaban equipados. O sea, el Señor no va a llamar a alguien que no equipa primero. Si quiere llamarte, el Señor, al ministerio, lo que va a hacer es equiparte. Porque Él te quiere usar. Si Él te llama, te va a equipar. Así sea en tu propia iglesia, pero te va a equipar para la tarea que Él tiene. En tercer lugar, pensaba, antes de este llamado ya cumplían un ministerio en la iglesia. Lo que quiero decir es que estaban involucrados. Lo que quiere decir, lo que pensaba, hermanos, no estaban sin hacer nada. A veces un joven puede pensar esto. Yo tengo el deseo del llamado al ministerio pastoral. Yo quiero hacer esto. Pero ve su vida, pero no está involucrado en una iglesia. El otro día hablaba con un hombre que me llamó de otro país. Me decía, quiero hablar contigo sobre lo que está viniendo a mi mente en situaciones del ministerio que ha estado viviendo. Y le decía, a ver, ¿dónde estás parado hoy? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Tienes el llamado al ministerio? Bueno, tienes que afirmar estas verdades primero en tu vida. Luego, crecer, aprender. Porque Dios llama a personas que están involucradas, no a ociosos. El ministerio pastoral no es un lugar para vagos. Porque aun cuando hay un sacrificio físico, va a tener que haber un sacrificio mental en estudiar la Escritura. Porque se alimenta a la iglesia con la Escritura.
entonces no es para personas que no hacen nada. Y acá ves a estas personas que no dejaban de ministrar, lo que quiere decir continuamente estaban enseñando y trabajando para ahora que cumplan otra tarea. También pensaba esto: Dios llama a creyentes que no están deseando una posición, un título o un nombre o un grado, sino desean las cosas que hace un pastor. Los hombres no deben anhelar estar en el púlpito, no deben anhelar tener un nombre, no deben anhelar tener un reconocimiento, no deben anhelar, aun cuando vean en algún momento que algún pastor es beneficiado por gracia de algún asunto, por lo que Dios le da. Eso no debe ser su motivación. ¿Por qué? Porque está poniendo su mirada de manera incorrecta. Lo que debe anhelar es lo que hace el pastor. El pastor, ¿sabe lo que hace? Vela por las almas. Se sacrifica en estar con ellas. Tener a olor a oveja. Esto debe anhelar. Si el que anhela esto, buena obra desea. Eso dice justamente 1 Timoteo 3:1. Pensaba esto también: Dios ha llamado a varones para la obra del ministerio, para que cumplan esta función. No ha llamado a mujeres, a varones llamó. No hay plantadoras de iglesias, son plantadores de iglesias. Es al varón al que ha llamado. Y aún al ministerio pastoral, a las misiones, para que salgan a plantar iglesias, son varones. Las mujeres cumplen un rol muy importante y muy grande en la iglesia. En nuestra propia iglesia hay más mujeres que varones. Y son tan valiosas las hermanas que ayudan en esa dinámica de la iglesia. Pero el rol que tiene que cumplir es el varón. Y los varones tienen que cumplir esta función. Pensaba eso también. El llamado es con nombres propios. ¿A quiénes llamó? Bernabé y Saulo. Nombres propios. No sé, tu nombre. Y dices, pero a él también llámalo para ir los dos. No, te llama a ti. Si me llama a mí, yo obedezco. Y mi papá, ¿qué me diría? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir mi mamá? ¿Qué me van a decir mis hermanos? Eso no tiene nada que ver. Si Dios te llama, tienes que obedecer. Él llama. Y llama con nombres propios. Bernabé y Pablo y Saulo, que dijo. No solamente eso, sino llama a personas maduras. Ya te dije de equipados, ahora de maduras. ¿Pero qué hace una persona madura? A una persona madura no lo hace que recién conoce a Cristo y ya pensamos con toda esa pasión. Pareciera que decimos, wow, este joven o esta hermana, mira cómo ama al Señor. Pero todavía no es maduro. Para llegar a la madurez, por lo menos hay 3 ingredientes. En primer lugar, la escritura. La escritura a una persona le hace maduro. ¿Cuánto tiempo pasa la escritura? Entonces, si es un recién convertido, recién plantado, que recién es creyente, quizás tiene meses de leer la Biblia, pero no basta con eso. Falta más tiempo estudiando la escritura. Pero la escritura hace maduro a una persona. Pero en segundo lugar, el tiempo. El tiempo con la escritura. Y en tercer lugar, la travesía, o algunos lo llaman la experiencia. Es así. Dios llama a personas maduras que la escritura con el tiempo son evaluados en distintas circunstancias que han ejercido su conocimiento para actuar sabiamente, para que puedan ahora los demás observar, sí, esta persona va a ser útil para el Señor. Entonces ahí ves una persona madura y Dios llama a estas personas. Y pensaba eso también, el llamado está en medio de un crecimiento de la iglesia, donde quizás no quisieran salir, pero va a ser necesario. Pero es hermoso porque son los representantes de la iglesia. Porque te imaginas un día que de acá estemos orando por 2 matrimonios que juntos, los 2 varones, van a salir con sus familias a plantar una iglesia en Tarapoto, en Yurimagua, no sé en dónde. Y van a salir a plantar la iglesia. Y ellos van a representar a nuestra iglesia en ese lugar. Es un gran privilegio. Y el llamado no es un producto de quiebre de iglesia. No es la forma en cómo Dios, es la forma en cómo Dios continúa haciendo su obra. Bueno, pero ¿para qué los llama? Fíjense, para la obra a que los he llamado. La obra.
y que ahí la palabra obra es trabajo. Es una persona obligada a realizar una tarea por motivos morales o legales. Es la obra que los he llamado. No hay otra manera de que avance su obra si no es por sus propios hijos, por sus propias, salvados por gracia, sus propios discípulos que va a hacer esta tarea el Señor. Ellos van a cumplir esta obra. Esta idea de obra, Pablo pensaba en esto, hermanos, porque cuando pensaba que Dios llama a estos hombres para la tarea y que es la obra del Señor, entonces alguno acá podría pensar, ¿y nosotros no hacemos la obra también? Sí, los que nos quedamos también hacemos la obra. El llamado al ministerio pastoral es un llamado singular y único, particular. ¿Ok? Pero la obra del ministerio todos lo hacemos. Todos hacemos esa tarea. En la iglesia lo hacemos esta tarea. Y esto ves continuamente, por ejemplo, en Corintios capítulo 15. Tú ves cuando dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues, por el fuego será revelada. La obra de cada uno. Está hablando a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto. La obra de cada uno. O en Corintios también 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí no está Pablo hablando a los pastores o líderes, está hablando a la iglesia, y la iglesia hace la obra de Dios también. Pero de manera singular, particular, Dios llama a ciertos hombres para esta tarea de este llamado. Y que la palabra llamado ahí es aquel que ha sido convocado, es la palabra llamada, para la obra que los he convocado. Entonces el Señor llama para que obedezcan sus hijos. Ahora, Pablo, ¿dónde empezó su llamado? El llamado del apóstol Pablo fue camino a Damasco. El Señor lo salva, pero luego a Ananías, ¿te acuerdas que le dice, le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi nombre? Ya tenía un plan el Señor, y acá es la ejecución de ese plan. Empezó la travesía de Pablo, acá. Y ese llamado es soberano. Dios es el que llama. Entonces, si Dios es el que llama, cuidado con aquel que responde al llamado de alguna persona, de otro hombre. No respondas al llamado de un hombre cuando te dice, tú también puedes plantar una iglesia. Él me dijo que yo puedo plantar una iglesia. Y entonces voy y hago esa tarea. Si el Señor no te llamó, no te metas en esta labor, porque te estás metiendo con la obra de Dios. Y hay muchas iglesias que los que están ahí, muchos no han sido llamados por el Señor. Han sido otras cosas que los ha empujado a estar frente a una iglesia. Y eso un día van a dar cuentas al Señor, porque están tratando, como lo vuelvo a decir, con la iglesia. Entonces, cuidado con recurrir, si no es un llamado del Señor, mejor no vayas. No te atrevas a caminar por ese sendero que el Señor no te ha llamado. Como te dije, el llamado del Señor es claro y lo hace a través de su palabra. A través de su palabra. Y el llamado es soberano, y eso lo ves aún cuando Cristo llamó. Dice Marcos 3, 13, 14. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Llamó así a los que él quiso. Y saben, sí, el Señor va a llamar a los que él quiere en nuestra iglesia. Y muchas veces es los que son los más fuertes en el liderazgo, los que han crecido más. Y pareciera que va a doler ese desprendimiento porque se están saliendo a plantar otra iglesia. Pero va a ser lo mejor. ¿Saben por qué? Porque lo mejor de lo mejor está saliendo para plantar una iglesia. Y acá otra vez va a ser el laboratorio para sacar otros hombres, así con esas mismas características, para que salgan a plantar iglesias. Y en último lugar, en primer lugar te dije, los convocados son los que están en un servicio continuo en la iglesia. En segundo lugar, los convocados son llamados por Dios. Y en tercer lugar, los convocados son afirmados para la tarea. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos
y los despidieron. ¿Quiénes los impusieron las manos? Los ancianos, muy bien, no la iglesia. Son el liderazgo que ahora va a imponer las manos. Ahora, esa imposición de manos no es que en ese momento van a recibir más poder o más dones. Lo único que está pasando en esa dinámica es que los ancianos, al poner las manos sobre otros hombres, están afirmando ese llamado que Dios ha hecho a estos hombres y la iglesia lo está observando. Lo que la iglesia va a hacer es despedirles. Y esa idea de despedirles es, en un sentido, cortar lazos, retirarlos en un sentido, no echarlos, sino salen, dejar que se vayan. ¿Y vamos a extrañarlos? Claro que sí, pero tenemos una iglesia hija en otro lugar cuando un día suceda esto. Como cuando ahora vamos a ir a Argentina. ¿Saben qué? Es hermoso esa dinámica que sea cuando vamos a Argentina. Van muchos pastores y muchos hermanos de otras iglesias, pero hay una singularidad hacia nosotros, porque somos la iglesia hija de esta iglesia promotora cuando hace la que hace la conferencia. Y nos cuida, nos mima, nos muestra su amor. De cierta manera somos sus hijos, pues no, hay una iglesia hija. Y eso es hermoso, hermanos. Esa dinámica que uno puede observar y ver. Entonces les impusieron las manos y es el reconocimiento que hace. Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No cualquiera hace esta tarea. Porque aun cuando tenga su deseo genuino, tiene que ser evaluado. Y es evaluado por otros ancianos. Y esto se llama el tiempo de la examinación, donde los hombres tienen que responder, 200 preguntas solo con la escritura, defender la doctrina, donde su familia es minuciosamente estudiado, su esposa, sus hijos, el hombre, en su vida, en su economía, en todas las áreas. Luego de eso es examinado su predicación por los mismos ancianos, porque el que va a salir a declarar y predicar la palabra de Dios, va a ser reconocido por otros. Entonces no es con ligereza, no se pone con ligereza las manos a nadie. El gran peligro que corre la iglesia es que reconozca a cualquiera para esta función cuando no ha sido observado de manera minuciosa su vida, porque el lugar de trabajo será la iglesia. Poner con ligereza las manos es una cuestión trascendental y quizás va a traer a la ruina a las congregaciones. Muchas iglesias sufren porque no han examinado a los hombres para que cumplan esta función. Luego las iglesias sufren. Entonces hay una gran tarea para los que van a imponer las manos. Y luego termina diciendo, y los despidieron. Y ahí quiere decir poner en libertad, despachar, vayan. La iglesia hace eso. Los ancianos imponen las manos y la iglesia los despide. ¿Quién los llama? El Señor. El Señor los llama. Y es hermoso ver todo esto. ¿Y para qué todo esto? Para que el evangelio avance y crezca. Cuando digo que el Señor es el que llama, Lucas lo vuelve a afirmar en Hechos 13:4. Fíjate ahí. Ellos entonces enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No son enviados por la iglesia. Es el Dios el que los envía a esta tarea. La iglesia los acompaña. Todo se gesta en la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, un instituto no prepara pastores. Un seminario no prepara pastores. Equipa a hombres en el conocimiento de la teología. Pero nada más que eso. Todo se prepara en la iglesia. Y son los hombres que ya son pastores, que afirman esta verdad, que ya están listos para que salgan y puedan hacer esta tarea. Y decía, ¿para qué? Bueno, hay un Salmo 96. Con esto voy a terminar. Fíjense ahí. Salmo 96. Dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos tus maravillas. Porque grande es Jehová y digna de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses.
porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Fíjate lo que dice este salmo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad, bendecid su nombre y anunciad en las naciones que su salvación. Ahora fíjate otro salmo, Salmo 67. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. ¿Saben lo que significa Selah? Cuando un día exponía Selah, un salmo, explicaba que Selah era el momento donde tenían que cantar más fuerte y pensando lo que cantan. Cuando decían Selah, tenían que cantar más fuerte y piensen lo que están diciendo. Entonces piensen en esto, Selah. El 2, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. ¿Cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es observar y afirmar a esos hombres que han sido llamados para esta tarea de plantar iglesias, para que haya más adoradores allá afuera y se planten nuevas iglesias para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.